creyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, como ya hemos leído en reiteradas ocasiones y donde hemos apreciado la realidad de esta batalla espiritual, la, persistencia del enemigo y el poder también que él manifiesta, que aparece ahí en el versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una realidad absoluta y no podemos evitarla. Tenemos que enfrentarla tal cual y ser conscientes en forma permanente de que estamos en esta lucha. Pero tenemos el poder de Dios a nuestro favor y hemos entonces de ser fortalecidos o fortalecernos en el Señor, versículo 10, y en el poder de su fuerza. Y tenemos también los instrumentos que necesitamos para poder enfrentar esta lucha. Toda la armadura de Dios, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la semana anterior nosotros terminamos en la exhortación final que da el apóstol Pablo después de hacer o dar estos mandamientos de que tenemos que fortalecernos en el Señor para luchar esta batalla. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios y luego dice que debemos entonces permanecer firmes. Y esto se repite 3 veces. Versículo 11, para que podáis estar firmes. Luego el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego versículo 14, estad pues firmes. Esta exhortación es reiterada en las Escrituras, no solo aquí, sino en muchos lugares. Por ejemplo, en Romanos 5.2 dice estar firmes en la gracia. En 1 Corintios 15.1 debemos estar firmes en el Evangelio. En 2 Corintios 1.24 debemos estar firmes en la fe. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en Filipenses 1.27 debemos estar firmes en la unidad de la iglesia. Es decir, hay muchas partes donde se reitera este mandamiento a permanecer firmes. ¿Por qué razón? Porque obviamente se subentiende que el enemigo está atacando en todos los flancos y en todo momento y en todas circunstancias. De tal manera que como un soldado está siempre alerta en la batalla, así nosotros debemos estar. Todo esto ya lo hemos visto, pero es importante volver a reiterar este concepto de que ese es el mandato que Dios nos da de estar firmes contra las acechanzas del enemigo, resistir en el día malo cuando arrecie la tentación y las dificultades, y la manera ahora va a decir en que podemos hacerlo. Ya dijo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Una parte de la armadura nos sirve porque vamos a quedar expuestos en otra parte de nuestro ser espiritual, sino que toda la armadura. Y el apóstol Pablo utiliza esta metáfora. Algunos comentaristas bíblicos dicen que probablemente por el hecho de que Pablo estaba preso en Roma y estaba viendo la vestimenta de los soldados que lo custodiaban, pero evidentemente eso no podría ser. ¿Por qué? Porque los soldados que custodiaban a Pablo no tenían todo este tipo de aparataje de esta armadura puesta porque no estaban en ese momento en guerra propiamente tal. Por tanto, lo más probable es que el apóstol Pablo estuviese siendo guiado y dirigido por el Antiguo Testamento, donde vamos a ver más adelante, sí se nota en una forma bien clara que el profeta Isaías, por ejemplo, habla de esta armadura, de esta necesidad de que debemos estar con esta armadura puesta. Y nosotros vamos a empezar a ver cada uno de los elementos que constituyen la armadura. Yo quiero verlos uno por uno. Quizás nos vamos a demorar más, pero me parece que mejor porque profundizamos un poco más en esto y nos vamos a dar cuenta de la importancia de cada una de ellas. El doctor Martin Lloyd-Jones, él escribió, en realidad predicó una cantidad tremenda de sermones respecto a solo estos versículos en relación a la armadura de Dios. Y el puritano William Gurnall, como yo les mencioné las semanas anteriores, escribió un libro que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, y que en su inicio, es decir, en sus primeras ediciones, tenía más de 1200 páginas.
hablando solamente de estos 10 versículos que aparecen aquí. Por tanto, podemos ver la profundidad de la Escritura, las implicancias que se deducen desde el mismo texto, y por eso nosotros vamos a profundizar un poquito más tomando cada uno de los elementos. Notemos como el versículo 14 dice, estad pues firmes, y ahora va a decir cómo debemos estar firmes, es decir, cómo podemos estar capacitados para permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, ante los embates del enemigo al cual estamos expuestos como creyentes. Dice, estad pues firmes, y aquí está lo primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y eso es lo que nosotros nos vamos a abocar a exponer en esta noche, en estos minutos sucesivos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo que Pablo se está refiriendo aquí con la verdad se refiere a la parte subjetiva de la verdad, es decir, al hecho de practicar, de vivir la verdad. Se refiere fundamentalmente a la sinceridad y transparencia que tiene que haber el creyente, que no anda con dobleces, sino que vive rectamente, tiene una sola cara, por decirlo así, no hay hipocresía en él. De esa manera debemos actuar. Y el contexto parece indicar que efectivamente es así, pero hay otros comentaristas bíblicos que dicen que Pablo se está refiriendo a lo que es el contenido de la verdad, es decir, a la parte objetiva que vendría siendo la doctrina en la cual hemos puesto nuestra confianza. Yo diría que lo más probable, y que no tenemos que elegir una y desechar la otra, porque para poder vivir la verdad tenemos primeramente que conocer la verdad. Es decir, tiene que haber una parte doctrinal que antecede a la parte práctica, a la forma en que nosotros vivimos cada día. Por consiguiente, el conocimiento de la verdad y la vivencia de la verdad vendrían abarcando este concepto que aparece aquí respecto a el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad. Pero Pablo comienza diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y a qué se está refiriendo? Los lomos son la parte donde está, digamos, donde la persona, el soldado, hace la mayor parte de la fuerza, es decir, la que sostiene y lo empuja hacia adelante para poder resistir. Y consiguientemente, lo que Pablo está allí mandando es que debemos vestirnos o ceñirnos vuestros lomos, ajustar nuestros lomos, eso está diciendo, con la verdad, con el cinto de la verdad. Pero ¿qué significa ceñir vuestros lomos? Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, porque allí nos va a ayudar un poco más a comprender mejor a qué se está refiriendo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Notemos que es interesante que después de lo que Pedro dice que es el creyente, después de lo que Dios ha hecho en favor del creyente, ahora viene la primera exhortación, el primer mandato, el primer imperativo. Por tanto, dice versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos colocarnos el cinto, el cinturón de la verdad, Pablo está diciendo que debemos ceñir nuestra comprensión, nuestro entendimiento con la verdad. ¿Por qué es tan importante recalcar esto? Porque obviamente el ataque más grande, más directo y más constante del enemigo es a nuestra mente. Porque el enemigo sabe que como el hombre piensa en su corazón, así es él. De tal manera que el punto de ataque, el flanco en el cual va a comenzar el ataque es siempre por la mente. Los pensamientos, la sutileza de las insinuaciones a los pensamientos nuestros es la que corremos el peligro de que el enemigo nos seduzca y nos lleve lejos de esta verdad. Por eso, el entendimiento, la comprensión es a lo que apunta entonces el apóstol Pablo. Por tanto, dice, o estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestra comprensión, vuestro entendimiento con la verdad. La verdad debe ser lo que ocupe el primer lugar en sus pensamientos. Y para eso es necesario
dedoblar o deducir, digamos, dos cosas importantes aquí, como yo acababa de decir hace un momento atrás. Primero, necesitamos conocer la verdad. Y luego aplicar ese conocimiento en una forma práctica. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo, cómo los ha justificado, cómo los está santificando, cómo los va a glorificar, que constituyen los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, luego él dice lo siguiente: así que, hermanos, en consecuencia, viene la parte práctica, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra comprensión debe ser renovada continuamente, pero renovada por la verdad. Porque tenemos la tendencia nosotros a soltar de alguna manera esta ancla firme que es la verdad, a ser seducidos por otros pensamientos o insinuaciones y que pueden llevarnos lejos del Señor. La renovación constante de la mente con la verdad, esa es una de las cosas que las cuales nosotros tenemos que meditar en una forma permanente. No son nuestros sentimientos volubles los que deben guiar nuestra vida, sino la verdad objetiva, que nos capacita para luchar esta guerra y salir airoso. No son nuestros sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Necesitamos entender esto y aplicarlo consistentemente en nuestra vida. Estimados hermanos, no estamos frente a algo simple, estamos frente a algo permanente de ataque constante del enemigo, y por eso tenemos que no ser guiados por nuestros volubles sentimientos, sino por la verdad objetiva de la palabra de Dios que el Señor nos ha dejado delante nuestro. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, le dice en Juan 17:17, en su oración sumo sacerdotal cuando acude al Padre para orar en favor de los suyos. El Señor Jesucristo hace esta declaración. Por eso necesitamos entender claramente que en primer lugar tenemos que conocer la verdad y en segundo lugar tenemos que vivir esa verdad, aplicarla a la vida cotidiana. Entonces, estas dos cosas son, podríamos decir, las que están implícitas en este cinto de la verdad con el cual ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las cosas. Tiene que estar llena nuestra mente por la verdad. Ahora, desde el punto de vista de la metáfora que el apóstol Pablo utiliza, independiente de dónde la haya sacado, pero ¿cuál es el punto aquí central? Es que esta es una metáfora que habla de algo espiritual. ¿Y qué es lo que era el cinto propiamente? El cinto era el primero que se colocaba el soldado y que le ayudaba a ceñir sus vestidos, sus vestimentas cortas, ¿cierto?, para poder posteriormente allí hacer descansar todo el resto de la armadura. De tal manera que era algo muy importante, era más o menos ancho para proteger también los lugares en que la coraza no alcanzaba a protegerlo, los lugares de su cuerpo para no dejarlo expuesto, y en consecuencia entonces era primordial, era fundamental el cinto, era básico, como dice un comentarista, de suma importancia, porque era el que sostenía toda la armadura. No era parte de la armadura propiamente tal, sino que era el que sostenía toda la armadura y en consecuencia era el primero que debía ajustarse adecuadamente. Y esto está diciendo, en otras palabras, que la verdad es fundamental en la vida del creyente también. Sin la verdad, todas las otras virtudes cristianas no van a aparecer, porque la verdad es fundamental para llevarnos por el camino recto y para renovar nuestro entendimiento en forma permanente. De tal forma que nosotros vamos a ver estas dos cosas en el día de hoy. Vamos a ver cómo esta verdad doctrinal es para la mente, mientras que la verdad subjetiva es para el corazón, es decir, la manera en que nosotros vivimos esa verdad en términos prácticos. Vamos a comenzar entonces con la verdad doctrinal para la mente. En el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 13,
el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: en él también vosotros, refiriéndose en Cristo, por supuesto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestras salvaciones, es un sinónimo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? A la verdad doctrinal, a la verdad del evangelio específicamente, y podemos decir a la verdad en general que constituye todo lo que es la doctrina, que es la base que sustenta la vida del cristiano. Así como el cinto sujetaba toda la armadura, así la verdad doctrinal es la que sujeta también toda nuestra actividad como creyente. Debemos tener cuidado con pensar que la doctrina no es importante, porque sin la doctrina no tendríamos el conocimiento de la verdad, y sin el conocimiento de la verdad mal podríamos vivir en función de esa verdad. De tal manera que la parte doctrinal es esencial. Satanás siempre desea engañar y es el padre de mentiras, así lo califica la Biblia. Por tanto, el creyente necesita una mente saturada por la verdad de Dios, la verdad revelada por Dios, que es la palabra de Dios, por supuesto, y que constituye el fundamento de fe en el cual descansa nuestra esperanza. El creyente entonces debe desear conocer la verdad. El creyente necesita conocer la verdad para discernir la verdad del error, para establecer juicios correctos de pensamiento. Lamentablemente estamos en el día de hoy sujetos a muchas cosas, a muchas filosofías, ideologías, pensamientos de hombres que la sociedad está metiendo dentro de las iglesias y que quieren desviarnos de la verdad. En consecuencia, nosotros necesitamos algo objetivo que podamos tener delante nuestro para evaluar y distinguir y discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad del error. Necesitamos la verdad para saber cuando estamos frente al error y al engaño de Satanás. Recuerden que allí el apóstol Pablo dice que él utiliza estas acechanzas o metodologías con el propósito de sacarnos de la verdad, de atacarnos a través del engaño y seducirnos de esa manera. Hay cosas importantes que se deducen también de todas las escrituras en general. ¿Para qué necesita conocer la verdad? Para protegerse de las falsas enseñanzas, que es algo obvio, evidente. ¿Cómo yo voy a poder saber como creyente si estoy frente a falsas enseñanzas si primeramente no tengo el conocimiento de la verdad? Solo ante una línea recta yo puedo saber que algo está torcido. Entonces, primeramente conozco la verdad y entonces puedo discernir y distinguir cuando hay enseñanzas falsas que se me están entregando. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Dice la Escritura, ahí en Europa, cuando Pablo llega a ese lugar. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era consistente con lo que las Escrituras habían revelado. Es decir, tenían un parámetro para poder discernir, tenían un parámetro para poder saber si estaban o no en lo correcto. Y ese parámetro era objetivo y es la verdad absoluta revelada por Dios. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, es muy importante para protegernos de las falsas enseñanzas. Yo siempre pienso, esta gente que está engañada, que ha sido seducida por líderes inescrupulosos que usan el evangelio para muchas veces llenarse los bolsillos de dinero, simplemente utilizando a la gente, engañándolas. Estas personas no tendrían muchos clientes, entre comillas, si la gente tuviese la verdad en su corazón. Estas personas no llenarían estadios completos de gente y como dije, y estuviesen progresando económicamente como lo hacen a través del falso evangelio de la prosperidad si las personas tuviesen el verdadero evangelio. Por eso es tan importante predicar el evangelio, predicar la verdad, porque cuando conocemos la verdad, entonces distinguimos las falsas enseñanzas. La segunda deducción es que también se requiere conocer la verdad para luchar contra las mentiras y el engaño del cual es propenso también nuestro propio corazón. No solo externamente las falsas enseñanzas, sino también internamente.
porque el corazón nuestro es muy engañoso y muchas veces nos dice lo que es contra lo que Dios ha establecido. Pero cuando eso sucede y conocemos correctamente la verdad y estamos apercibidos de esa verdad, entonces nosotros seguimos el camino del Señor, aunque eso vaya contra nuestros propios sentimientos y emociones. Porque las emociones son susceptibles de engañarnos. De tal manera que tenemos también ese enemigo interno con el cual debemos luchar, y Satanás se aprovecha de que ese enemigo interno está en nosotros y por eso entonces ataca esas partes más débiles, más frágiles, porque es más fácil luchar con un enemigo visible que con un enemigo invisible. Y el que tenemos dentro de nosotros es muy difícil de poder discernir. A veces nosotros decimos, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo siento así. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios está mostrando otro camino. Sin embargo, nosotros queremos guiarnos por este otro camino porque creemos que es el mejor, porque a nosotros nos parece, nos hace sentir bien. De esa manera, muchos chicos, por ejemplo, jóvenes o chicas jóvenes, se desvían del camino de la verdad porque hacen más caso a su propio corazón que a la verdad objetiva de Dios. Y lo tercero es para destruir las artimañas y seducciones del mundo. El mundo nos atrae constantemente, en forma permanente, y nosotros tenemos que luchar contra ello, porque lo interno, ese yo orgulloso que todavía se levanta y que quiere hacer su voluntad, desea precisamente las cosas que el mundo le ofrece. Y entonces, ¿cómo luchamos con eso? Luchamos con eso con la verdad de Dios. Aunque sea atractivo, aunque nos seduzca, necesitamos volver a la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios nos dice, no, ese no es el camino. Renovar nuestra mente en forma constante con la palabra de Dios. De esa manera vamos a protegernos de esas artimañas. Las ideas tienen consecuencias, dice alguien. Si la mente atesora ideas equivocadas, viviremos equivocadamente. Si la mente atesora ideas equivocadas, viviremos equivocadamente. Por otro lado, si la mente atesora la verdad revelada por Dios, viviremos conforme a la voluntad de Dios. Debemos conocer la verdad, creer que es la verdad y hacer el compromiso de vivir de acuerdo a ella. La iglesia, dice la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Sin la verdad estamos completamente perdidos. El diablo es mentiroso y usa la mentira para destruir. Nosotros hemos de usar la verdad para vencer. La cosmovisión cristiana empieza con el conocimiento de la verdad. Ella se constituye en los lentes por los cuales discernimos la verdad del error. De esa manera permanecemos firmes ante las insinuaciones mentirosas de Satanás. Si la mente está llena de la verdad revelada por Dios, podemos enfrentar eficazmente al enemigo. Eso, sin duda, así va a ser. Por ello, entonces, necesitamos, en términos prácticos, abrazar la verdad, vivir la verdad, buscar la verdad y permanecer en la verdad. Necesitamos abrazar la verdad, vivir la verdad, buscar la verdad y permanecer en la verdad. Solo de esa manera vamos a enfrentar correcta y adecuadamente al enemigo. Nosotros no debemos confiarnos y pensar que ya la batalla está ganada. Total, ya nosotros ahora esperamos, ¿cierto? Descuidadamente. No, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dijo Pedro. Y ese tiene la connotación de que estemos siempre preparados para la acción. Siempre, constantemente debemos estar preparados para la acción. Para ello necesitamos conocer la verdad doctrinal. La verdad doctrinal es para la mente. Y ahora, en segundo lugar, la verdad del corazón o integridad es para la voluntad. Es decir, para las acciones propiamente tal. Nosotros somos seres que somos intelecto, sentimiento y voluntad y además capacidad moral. Eso es lo que nos hace seres diferentes, distintos. Y esa es la imagen de Dios en nosotros. Y por eso que aún las personas que no conocen al Señor, a través de su conciencia, la conciencia dice cuando están mal o están bien. Porque esa es la ley que Dios escribió en su propio corazón.
Obviamente, cuando estas personas están controladas por el pecado, no tienen la capacidad, ni el deseo, ni el anhelo de poder corregir su vida. Pero cuando el Evangelio del Señor Jesucristo ha llegado a sus corazones, entonces sí, ellos quieren y desean y anhelan vivir de una manera distinta. Por eso la verdad de corazón o integridad es para la voluntad. ¿A qué se refiere con esto? Yo quiero que vayamos a 2 Corintios 1:12, por favor. 2 Corintios 1:12 dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, a eso se refiere, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, allí está la voluntad, en acción, en el mundo, y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes saben que en realidad nuestra conciencia está muy limpia, es sencilla y honesta y es sincera delante de Dios, y así de esa manera nos hemos comportado. Entonces el cinto de la verdad aquí tiene que ver precisamente con eso, con el hecho de que nosotros lleguemos a comprender la verdad, pero también lleguemos a vivir la verdad. No es una cuestión meramente intelectual, no es solo doctrina, sino que la doctrina es la base para nuestra vida cotidiana práctica. ¿Y cómo se caracteriza? Por la integridad. Integridad es una palabra que viene de algo entero, de algo completo, que está completo en sí mismo. Y al mismo tiempo está indicándonos que no es una persona que tiene dos caras o dos tipos de personalidades, sino que es una persona aquí y en todas partes es la misma. Tal como Hebreos 10:22 dice que es la manera correcta de acercarnos al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, ahí está, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos al Señor sinceramente, no con doblez de intención, sino con una sola intención. Acerquémonos a Él, vayamos a su presencia, estemos delante de Él, anhelemos una relación y una comunión más íntima con el Señor, pero que esa sea no solo lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Es decir, que haya sinceridad y transparencia y que seamos genuinos en esta forma de practicar nuestra relación con Dios. Integridad y verdad son dos gemelos, podríamos decir. En Josué capítulo 24, versículo 14, cuando Josué se está despidiendo ya del pueblo y está dando su último discurso, él dice lo siguiente al respecto. Dice, ahora pues, y aquí está la exhortación, el imperativo, temed a Jehová y servirle, ¿cómo? Con integridad y en verdad. Allí están los dos integrantes que acabamos de hablar, de llamar gemelos, ¿cierto? Integridad y en verdad. Servirle con integridad y en verdad. Entonces no solo debemos buscar la presencia de Dios en integridad, sino también servirle al Señor con integridad y en verdad. Lo opuesto a la integridad es la hipocresía. Y obviamente el enemigo es muy astuto para hacer hipócritas de nosotros, porque nosotros tenemos en nuestro corazón un fariseo dentro. Y entonces lo que hace el enemigo es despertar ese fariseo. Y ese doblez, ese mostrarse de una manera aquí y vivir de una manera distinta acá, es precisamente el gran problema del creyente. Ese deseo de aparecer delante de los demás como una persona íntegra, pero en su vida, digamos, donde nadie ve, no tiene mucha integridad. Eso se llama hipocresía. Una persona íntegra es la misma donde sea que esté. La persona íntegra no está dividida. La integridad es como un cinturón en el soldado que está diseñada para sostener su carácter y no exponerlo a la vergüenza. Esto es interesante cuando lo comparamos con la metáfora.
Porque precisamente el cinturón tenía el propósito de proteger aquellas partes que quedaban expuestas y que no alcanzaba a proteger la armadura. Y entonces la integridad es precisamente lo que está diseñado para sostener nuestro carácter y no exponernos a la vergüenza. La integridad es como un cinturón que al ser ajustado a la cintura procura que los lomos o la parte donde se ejerce la fuerza pueda ser más efectiva. Del mismo modo, la integridad es la fuerza de la virtud, dice Gunnar. La integridad es la fuerza de la virtud. Todos esos atributos, todas esas características que el Señor ha puesto en nosotros y esa forma en que va transformando nuestro carácter para ser semejante a Cristo es sostenida por la integridad. Por eso es el cinto. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida de hipocresía permanente porque el Señor conoce nuestro corazón y la intención con el cual hacemos las cosas que hacemos. Si no hay integridad en nosotros un día, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Hace años atrás, antes de que yo fuera creyente, pero había un gran evangelista muy famoso en los Estados Unidos que fue como el primer evangelista o teleevangelista que apareció por todos lados en la televisión. Y esa persona vivió durante muchos años siendo una celebridad evangélica prácticamente, hasta que se descubrió que de los 17 años era adicto a la pornografía y que contrataba prostitutas para que fueran a su departamento cuando estaba en los hoteles. Es decir, tarde o temprano, la falsedad, la hipocresía va a ser descubierta y la falta de integridad va a avergonzar al creyente. Y lo más triste de todo, que va a dejar un reguero de personas que siguieron a él, por ejemplo, en ese caso, y que finalmente quedan completamente desilusionadas con el Evangelio, aun cuando eso no es el Evangelio. Necesitamos tener mucho cuidado porque el cinto de la verdad implica que nosotros necesitamos esa parte de la armadura para no caer en descrédito y el lazo del diablo, como dice en otra parte de las Escrituras. La verdad de Dios debemos conocerla y la verdad de Dios debemos vivirla. La verdad doctrinal es para la mente, la verdad, en este caso subjetivo, y la integridad es para la voluntad, es decir, para las acciones nuestras con las cuales vivimos. Hermanos, yo quiero terminar con esto en el día de hoy y enfatizar la importancia de que nosotros podemos engañarnos entre nosotros, podemos aparentar entre nosotros, podemos aparecer como los mejores creyentes aquí, pero podemos ser otra cosa en la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debe haber coherencia en lo que nosotros escuchamos y aprendemos y en la forma en que nosotros vivimos. Cuidado porque la mentira es muy sutil. Muy sutil. Y nosotros muchas veces pensamos que no estamos mintiendo simplemente porque tratamos de dibujar una mentira con un manto de verdad. Pero la verdad es que Dios conoce lo que realmente ocurre en nuestro corazón. Necesitamos ser consistentes porque tarde o temprano se va a descubrir lo que realmente pasa en la persona. Y quiero concluir con un personaje del Antiguo Testamento. Un muchacho que fue llevado muy joven, lejísimos de su patria, en la cual él había nacido y había sido educado por sus padres. Un joven que era una persona que tenía convicciones profundas en su relación con Dios. No tenía más de 15 o 16 años cuando fue llevado a Babilonia, y me refiero a Daniel. Sin embargo, él tenía una integridad increíble. No significa esto que era perfecto, pero sí tenía una tremenda integridad. Yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 6 para ver cómo sus enemigos lo buscaron de todas las formas posibles para poder descubrir en él algo que no fuera coherente y consistente con lo que él decía y cómo se presentaba como un miembro de la corte del rey. Daniel 6,
1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces despertó esto la envidia de los demás. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero miren lo que dice la Biblia. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es honestidad, eso es integridad. Si hay una descripción de integridad, aquí está la integridad. Encarnada en una persona, en un muchacho joven que posteriormente, por supuesto, allí ya no tenía 16 o 15 o 16 años, ya tenía más edad, sin embargo, siempre se mantuvo con una convicción firme en la verdad. Él conocía al Dios de la verdad y amaba la verdad. No solo en términos externos, sino también en su corazón. Y por eso es que manifestaba eso a través de su vida. Estos hombres no podían acusarle. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces buscaron artimañas, como el enemigo es experto en esto. Sin embargo, a pesar de todo, finalmente Dios otra vez lo levantó y lo colocó mucho más arriba todavía, y aún el rey mismo se dio cuenta que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Esto es integridad, hermanos, y a eso debemos apuntar. Entonces el cinto de la verdad es la verdad doctrinal y es también la verdad práctica, vivencial, en la cual nosotros, cada uno de nosotros debemos vivir. Que el Señor nos dé la fuerza para luchar de esa manera, sin tener nada que esconder, de tal forma que nunca se diga esta persona decía una cosa, pero hacía todo lo contrario. Porque eso no es un testimonio, ni glorifica ni honra al Señor. Sin embargo, Daniel sí honró y glorificó a su Dios, y por eso Dios también le honró a él. Dios honra a los que le honran. Que el Señor nos ayude a luchar contra las artimañas del enemigo, para no caer en el descrédito y para no dejar mal el nombre de nuestro bendito Salvador. Padre, gracias. Te alabamos una vez más por tu gran amor, por el cual has revelado tu palabra. Has dejado, Señor, esta verdad gloriosa, inmutable, que permanece para siempre. Y has dejado, sobre todas las cosas, nos has dado, Señor, este don maravilloso de la verdad encarnada en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y Padre, tú nos has abierto los ojos, nos has llevado al conocimiento de esa verdad. Y Padre, que este conocimiento de la verdad no sea algo teórico meramente en nuestra vida, sino algo práctico, vivencial. Que esto nos lleve a actuar con sinceridad y transparencia, en integridad de vida, Señor. No en perfección, porque tú sabes, conoces nuestro corazón y sabes, Señor, que somos débiles, pero sí en integridad. Padre, que también como Daniel podamos, Señor, dejar bien puesto tu nombre donde sea que estemos, y que esto sea coherente, no solo en lo público, sino también en lo privado, con lo que hay realmente en nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa herramienta para luchar y resistir al enemigo. Padre, sabemos que tenemos la victoria segura porque Cristo venció al enemigo, pero en las batallas que cada día libramos con Él, este es un instrumento muy importante, la verdad como cinto de nuestros lomos. Padre, gracias una vez más. Bendice a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén.